Pero sí es verdad que llega a la tele, Modesto, llega ese tangay, ese ritmo del tangay, en el cual también fuiste pionero, ¿no? Y enseñaste las entrañas de lo que era una comparsa, que nadie sabía cómo ensayaba una comparsa, cómo se montaba un coro. A partir de ahí empezó a cambiar todo en la promoción del Carnaval de Cádiz. Claro. La popularización sí o no, pero la promoción sí. ¿Por qué? Porque se hace verdaderamente popular en las grandes masas, no solo entre los aficionados, ahí era evidente que sí, que ya estábamos, pero empieza a interesarse por el carnaval gente que el carnaval pues lo había oído, ¿sabes? ¿Por qué? Porque empezamos a emitir programas de televisión en horarios de máxima audiencia por la primera cadena y por primera vez un programa que sale fuera del concurso, por primera vez un programa que le habla a la gente de tú a tú, que se mete en los ensayos, que se mete en las peñas, no un programa que trae el carnaval al plató. No. Y de forma artificial cuenta lo que allí ocurre. Eso es muy artificioso. La tele es un medio muy artificial y depende de muchas cosas. En esta ocasión lo que ocurría es que la cámara iba al ensayo. Exactamente. Iba a la peña. Y se abría un litro de cerveza. Y se ponía un plato de... Y sonaba de maravilla. Claro. Y después le enseñamos a la gente qué era una segunda, qué era un contralto, qué es un cajilla, qué es el piano, cómo se toca el pito de carnaval, una tontería pero la gente no sabía, la gente se creía que era soplando, ¿sabes? Y muchas cosas de estas se las enseñamos, pero de manera didáctica a los espectadores. Y no solo eso, sino que le explicamos qué era el habla de Cádiz. Ahora está muy de moda el habla de Cádiz, el habla de Andalucía, pero el primer programa de televisión que habla del habla, valga la reiteración, de Cádiz, es el ritmo del tangay, que sale a la calle con el libro de Pedro Payán Sotomayor, que se hace famoso desde entonces, el libro. Pedro fue pregonero posteriormente del Carnaval de Cádiz, y con ese libro en la mano, para hacer lo que siempre decimos, esto es porque lo dice alguien que sabe de esto. Contraflecha, ¿qué es contraflecha? Pues según el diccionario de Pedro Payán Sotomayor, es ir en contra de la dirección establecida por la... ¿Qué es cambembo? Y iba yo a la caleta y le preguntaba a los guiris allí asalmonetados bajo el sol de la caleta, le decía, ¿qué es cambembo? Y yo, cambembo. Cambembo es no sé cuánto. Los palabras, que eso... Con los años, eso ha gustado. Tanto es así que Cádiz se ha llenado de carteles con las palabras auténticamente gaditanas, pero era la primera vez que se hacía. Y sí, lo cambió absolutamente todo. El ritmo de Tangay es un programa por el que se nos ha reconocido, nos dieron una bandera de Andalucía, un libro, nos han premiado en muchos sitios, y ese programa nos abrió las puertas desde el punto de vista profesional en muchos lugares. Se trabajó mucho en varios veranos consecutivos, que aquello fue duro, y toda esa historia la contamos nosotros en un libro que se llama Generación Tangay, porque es verdad que a partir de ahí crece una nueva generación del carnaval, que es la generación Tangay. A toda Andalucía, Modesto, porque evidentemente no existía el satélite todavía, pero es que ya el Cali iba a Almería y era como si fueran los Rolling Stones. Es que en Cádiz pasamos de pedirle autógrafos a Juan José, que era un futbolista de primera división, a pedírselo a su hermano, que salía con el Lobe y salía con el... O sea, aparece a partir de ahí el fenómeno fan. El fenómeno fan del carnaval, y yo se lo digo a muchos carnavaleros, amigos míos, tú lo sabes, que digo, hasta que no llega a Canal Sur, es la que pone un poco, os pone un poco a todos en el mapa. Y eso es lo que yo me refería antes. Salió un poco de las puertas de tierra. Pero bueno, es lógico, porque es que era un medio de comunicación muy seguido. Y aparte muy potente a nivel Andalucía. El medio televisivo, que es el medio de masas, por antonomasia, como he dicho antes. Y además, en una época en la que Canal Sur era pues la tercera o la cuarta cadena de televisión, todavía no habían aparecido todas las privadas, toda esta oferta que tenemos de digitales, eso ocurrió con posterioridad. Entonces, las audiencias eran brutales. Pues tú ponías un programa de televisión, si además gustaba, pues aquello era maravilloso. Entonces, al día siguiente no se hablaba otra cosa. Es que hasta en los plenos de Cádiz se hablaba del horario del Tangay y se decía, a ver si pueden cambiar la hora porque no sé cuánto. Había unos debates extraordinarios, ¿no? ¿Tú te imaginabas? A partir de ahí también empieza la pelea por los derechos de autor, ¿sabes? Y empieza a cambiar todo, porque claro,
del engrandecimiento, del agigantamiento de todo eso, también vienen otras consecuencias que no tienen nada que ver con lo que en principio se estaba contando, ¿no? Pero claro, se generan derechos de autor, los derechos de autor son muy importantes, ya se mueve mucho dinero, ya los ayuntamientos empiezan a pedir grandes cantidades a Canal Sur, empiezan las discusiones de los convenios, eso también se traslada al concurso, hay muchas letras que empiezan a hablar de las polémicas internas de todas estas cuestiones, y eso también lo va cambiando todo. Pero en paralelo el carnaval sigue creciendo. Totalmente. Y sigue desarrollándose, ¿no? Y estamos ahora en una situación que no se parece absolutamente nada a la que nos encontramos en los 90. El carnaval de Cádiz estaba dejando de ser mal visto, porque hasta entonces formar parte de un cuarteto, de una chirigota, en según qué sectores sociales era una cosa. Y al paso de los años, figúrate en dónde estamos. Tenemos 2 medallas de Andalucía. Correcto. ¿Qué lo iba a decir? Hay una cátedra de flamenco en la Universidad de Cádiz. Estamos peleando porque se nos considere como patrimonio inmaterial de la humanidad. Se hacen documentales del carnaval de Cádiz. Se hacen películas que tienen su sede en Cádiz. Se hacen tesis doctorales. La literatura de carnaval está en su mejor momento. Todo eso es consecuencia de lo que, no digo yo solo de lo que haya hecho Canal Sur, evidentemente que no, pero de toda esa promoción mediática que ha recibido el carnaval de Cádiz, que por otra parte es una manifestación extraordinaria, porque si la materia prima no existiera, por mucha difusión que tú le des, eso no funcionaría. Claro. El carnaval de Cádiz es algo brutal, extraordinario, que merece ser estudiado único, desde todos los puntos de vista. Hay muchas clases de carnaval, es todo un caleidoscopio, es una maravilla. Entonces, claro, si sobre eso pone el foco un medio de comunicación como la televisión, que y además lo trata con cariño, con respeto, con conocimiento, enseñando solo lo bueno, no fijándote en los granos de la epidermis, sino enseñando lo bueno, que es lo que hace Canal Sur con casi todas las manifestaciones que hay en la tierra, tierra andaluza. La Semana Santa, el rocío, el carnaval, nuestras fiestas, nuestras tradiciones. De la cabeza, Canal Sur se centra en lo bueno que hay ahí, que es casi todo. Pero el granito... Qué suerte tenemos, ¿eh? Hablaremos ahora de Andalucía. Claro, el granito y la polémica que llamaría la atención a los morbosos, eso a nosotros no nos interesa. Entonces, claro, tú metes todo eso en la costelera y te encuentras lo que es hoy el carnaval de Cádiz. Algo brutal de todos los puntos de vista. Eso te iba a preguntar, Modesto. O sea, ¿entonces crees que ahora mismo el carnaval de Cádiz está en su mejor momento? ¿O ha muerto de éxito? Bueno, es un buen debate. Eso da para un seminario. Eso da para un seminario. Pero habrá gente que piense de una de las dos maneras. ¿Sabes? Habrá gente que piense de todo. Yo recuerdo que cuando llegamos en los 90 ya decía alguna gente que el carnaval ha muerto de éxito. Y a la tele siempre se le ha cantado en contra. Ya cuando estaba Telesur ya entró mal, porque aquella primera transmisión salió como salió, y siempre ha dicho que la tele venía a embarrar, a envenenar lo auténtico y no sé cuánto, y el carnaval va a desaparecer, pues como cuando llegó la tele que iba a desaparecer la radio. Yo creo que el carnaval no va a desaparecer nunca, porque el carnaval viene de abajo y la gente necesita expresarse libérrimamente, sin condicionantes de ninguna clase. Y ese es el carnaval de Cádiz. Eso no va a desaparecer nunca, nunca. Otra cosa es que haya manifestaciones dentro del carnaval que no nos gusten, que vayan degenerando, pues como todas las, como en Semana Santa también, en Semana Santa, vosotros que sois cofrades, me imagino que se dirá también lo mismo, que en algunas cosas se está degenerando, que hay que ver, que porque... Yo creo que no. Yo creo que hay un carnaval para todos los gustos. Hay un carnaval de la calle, hay un carnaval antisistema, hay un carnaval oficial que es el carnaval del concurso, después hay un carnaval de los artesanos, hay un carnaval de la literatura, hay un carnaval de los medios de comunicación, hay un carnaval para todo. Y todo junto es maravilloso.